Hola, mi nombre es Karen Segovia y en esta ocasión les voy a hablar acerca de las operaciones de transferencia de masa y una introducción a las mezclas multicomponentes. Como objetivos tenemos estudiar las operaciones unitarias relacionadas con la transferencia de masa para la comprensión del mecanismo de difusión a partir de los resultados obtenidos en el simulador Chenset. También analizar el comportamiento de las moléculas de una mezcla multicomponente representadas en el simulador propuesto por la Universidad de Colorado para la determinación del coeficiente de difusión mediante la variación de la temperatura y el peso molecular. Con respecto a las operaciones de transferencia de masa, tenemos aquí a la absorción, tenemos a la destilación, tenemos a la extracción. Y sus respectivas aplicaciones, en el caso de la absorción, tenemos la extracción de gases ácidos como el dióxido de carbono y el dióxido de azufre. Y también sirve para eliminar olores, humos y otros componentes tóxicos. En el caso de la destilación, se aplica para la refinería de petróleos, bebidas alcohólicas y la obtención de aceites esenciales. En la extracción, esta es aplicada para recuperación de compuestos orgánicos y para compuestos aromáticos. También es muy importante para la industria bioquímica. Para cada una de estas operaciones unitarias se va a realizar un caso propuesto que se va a simular en Genset y se va a analizar cada uno de sus resultados. En el caso de la absorción tenemos aquí como mezcla de entrada una mezcla gaseosa y también tenemos al agua. La mezcla gaseosa está compuesta por 8 moles sobre segundos de nitrógeno y 1 mol sobre segundo de dióxido de carbono, mientras que la entrada del agua es de 10 moles sobre segundos. Como podemos ver, entre las especificaciones del sistema tenemos una torre de 10 platos, temperatura de 30 grados centígrados y presión de un bar. Al tener condiciones muy parecidas a las ambientales, pues en este caso vamos a analizarlo de manera ideal. ¿Qué ocurre aquí en la absorción? Esta es una separación gas-líquido, en donde se alimenta una mezcla de gases y un solvente líquido. La función del solvente es extraer algún componente gaseoso de interés en la mezcla por medio de su disolución selectiva en dicho solvente. También ocurre la transferencia de masa entre la fase líquida y la fase gaseosa debido a un gradiente de concentración, el cual es la fuerza impulsora. Como podemos observar, aquí tenemos los resultados de la simulación de los datos anteriormente expuestos. Como podemos ver aquí, el gas empobrecido presenta un 86% de nitrógeno y un 10% de dióxido de carbono y el resto es de agua. Eso indica que la concentración del CO2 en la alimentación se redujo, implicando la transferencia de masa por difusión entre el compuesto y el solvente. Sin embargo, hay una transferencia de masa muy pequeña y esto puede ser ocasionado a la temperatura. Y en caso de que se quiera aumentar o purificar más estas corrientes, pues se debe realizar otra etapa de absorción o cambiar las condiciones de operación. Con respecto a la destilación, tenemos aquí un caso en el que la corriente de alimentación tiene 20 kmol por hora y agua 79 kmol por hora, con una torre de 14 platos a una temperatura de 80 Fahrenheit y una presión de 1 atmósfera. Pero aquí se va a considerar ya un método termodinámico, en este caso UNIFAC. ¿Qué ocurre en la destilación? La destilación involucra las fases líquidas y vapor para la separación en mezclas. Se da en mezclas miscibles y se fundamenta en la diferencia de volatilidad de todos estos componentes. El agente separador es la energía dada para que se generen más fases. Y siempre la sustancia más volátil se va a evaporar primero y luego se condensa para poder separarla. Como resultados, por medio de Chenset, tenemos que la corriente de alimentación, que inicialmente tiene un 20% de etanol y el resto de agua, se divide tanto en el destilado como en el producto de cola. En el destilado se obtuvo un 81% de etanol y el resto de agua. Para la corriente del residuo o producto de cola tiene un 95% de agua y el resto es de etanol. Se puede apreciar la transferencia de masa por difusión, aunque la corriente no se haya separado al 100%. En este caso, el objetivo es poder concentrar al etanol. Como podemos ver aquí, el destilado tiene el mayor porcentaje de este compuesto de interés. Ahora, con respecto a la extracción, tenemos que en la alimentación hay una mezcla de ácido acético con agua y se emplea también el disolvente, que es una mezcla de acetato de etilo con agua. Para las configuraciones del sistema tenemos el número de etapas de 10, una temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. También se va a utilizar aquí un método termodinámico, siendo este el NRTL.
¿Qué ocurre en cambio en la extracción? En este caso también se puede aplicar tanto para líquido líquido como sólido líquido. Y en el caso del líquido líquido, el agente de separación másico tiene que ser afín al componente que se busca extraer. Por lo general, y eso también se aplica para la parte de extracción sólido-líquido. Sin embargo, en líquido-líquido la mezcla no tiene un gran grado de miscibilidad y un solvente puro selectivo siempre tiene que ser químicamente semejante con el soluto de interés. En este caso se generan dos corrientes de salida, el extracto y el refinado. Y por último, su fuerza impulsora, al igual que el resto de las operaciones unitarias mencionadas, es el gradiente de concentración. Como resultados, aquí tenemos que se tiene que la corriente del extracto se encuentra enriquecida con el solvente y con el diluyente, en lugar del soluto, como consecuencia de que el solvente no era puro. En caso de que este solvente ingresado como alimentación haya sido totalmente puro, pues la separación hubiera sido, la extracción hubiera sido más efectiva. En el caso del refinado, pues este se encuentra muy enriquecido con agua, lo que indica que sí se logró extraer el ácido acético de la mezcla, en donde existe una transferencia de masa por difusión. Ahora, si nos introducimos a las mezclas multicomponentes, vamos a analizar un sistema de neón-helio, en el que se tienen 10 partículas de cada uno de estos componentes, de cada uno de estos elementos, y se lo realizó en un simulador, en el simulador propuesto por la Universidad de Colorado. Aquí podemos ver que están las partículas de neón, acá las partículas de helio. Se tomó el tiempo en el que una partícula se toma en pasar esta barrera hacia el extremo del volumen. El volumen ya fue especificado, que es de 1 por 10 a la menos 18 metros cúbicos. Y se tiene que tomar en consideración que ninguna de estas partículas choquen con otra. Una vez realizado y tomados todos estos datos, se puede empezar a calcular la velocidad de cada uno de estos componentes a varias temperaturas. El primer análisis que se va a hacer es con respecto a la temperatura. Como podemos ver aquí para el caso del neón, tanto para el neón y también para el helio, a medida que aumenta la temperatura, pues aumenta también la velocidad. Sin embargo, una velocidad va a ser mayor que otra y esto va a depender del peso molecular que posteriormente lo vamos a analizar. Aquí podemos ver que se obtuvo la velocidad promedio del sistema y acá se obtuvo la velocidad relativa para cada uno de estos componentes, siendo de misma magnitud, pero de diferente dirección, como podemos ver aquí en los resultados, utilizando las ecuaciones que podemos ver aquí al costado. Con respecto al flujo relativo, se tiene que a mayor temperatura aumenta el flujo relativo. Aquí podemos observar que los datos asimismo tienen la misma magnitud tanto para el helio como para el neón, sin embargo su dirección cambia. Con respecto al coeficiente de difusión, se lo realizó con el modelo de Sutherland, tomando en consideración que es un modelo que se basa en la teoría cinética de los gases y se los asemeja a esferas sólidas, en donde no se consideran las fuerzas intermoleculares. Como podemos ver, se hizo el análisis del coeficiente de difusión del neón en el medio del helio. En este caso podemos ver cómo al aumentar la temperatura, aquí estamos en el eje X, al aumentar la temperatura también aumenta el coeficiente de difusión. Ahora, con respecto al peso molecular, se puede ver que el flujo relativo, en cambio, disminuye al aumentar el peso molecular. Tienen una relación inversa. Como podemos observar, al menos en el simulador no se pudo establecer un elemento en específico para poder hacer este análisis. Simplemente se cambió el peso molecular en el simulador aleatoriamente hasta llegar a un valor de 32, ya que esta era una de las limitaciones del simulador. Sin embargo, para el coeficiente de difusión sí se consideran elementos de la tabla periódica, siendo este el helio, oxígeno, argón, criptón y xenón, ya que para este modelo de Sutherland se necesitan algunos parámetros teóricos que ya están tabulados. Como podemos observar, aquí están los valores de los coeficientes de difusión a diferentes pesos moleculares. Y aquí podemos ver también que hay una relación inversa. Es decir, que al momento de aumentar el peso molecular, el coeficiente de difusión va a ser menor. Como análisis de resultados, podemos ver que este es un análisis ideal, ya que se asume que la velocidad de los componentes están como vector unidireccional, y esto no ocurre en los gases reales, ya que siempre se encuentran en constantes colisiones. También que al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad,
por mayor generación de energía cinética en las moléculas y por ende aumenta el flujo relativo. También aumenta el coeficiente de difusión. Otra de las consideraciones es que la relación del coeficiente de difusión y flujo de transferencia con la temperatura se explica por la ley de Fick, ya que este depende del coeficiente de difusión y el coeficiente de difusión es proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. Por último, tenemos que al aumentar el peso molecular disminuye tanto el flujo de transferencia como el coeficiente de difusión, debido a que la difusión es más rápida para los componentes más livianos. Y eso es lo que ocurría en el primer caso de la temperatura, en donde podíamos ver que la velocidad de uno de los componentes era mayor a otro, debido a que uno era más pesado que el otro componente. Finalmente tenemos a las conclusiones. Podemos decir que se logró estudiar las operaciones unitarias en las que predomina la transferencia de masa por difusión mediante las simulaciones de Chebyshev, siendo esta la absorción, destilación y la extracción, donde el gradiente de concentración es la fuerza impulsora. Y en el caso del agente de separación es la adición de fase tanto para la absorción como para la extracción, mientras que para la destilación es la adición de energía por forma de calor. Por otro lado, también se pudo analizar el comportamiento de moléculas en una mezcla multicomponente, representadas en el simulador propuesto por la Universidad del Colorado, determinando el flujo de transferencia de masa y el coeficiente de difusión, los mismos que aumentan al incrementar la temperatura y disminuyen al aumentar el peso molecular. Muchas gracias.